En este video vamos a ver una indeterminación. Lo mismo va a ocurrir con 2 sobre x cuadrado y lo mismo va a ocurrir con 7 sobre x, 2 sobre x cuadrado y 1 sobre x cubo. Todos esos términos van a tender a 0. Por lo tanto, nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 3 sobre 2x. Por lo tanto, nos queda el límite de una constante dividido el límite de algo que tiende a infinito. Ese límite va a ser justamente 0. En este segundo ejemplo, podemos ver que la x más potente está elevada al cubo en el numerador y en el denominador al cuadrado. Por ende, sacamos factor común x cubo en el numerador y x cuadrado en el denominador. Procedemos de igual manera, simplificando numerador y denominador de cada una de estas fracciones y a su vez el x cubo con el x cuadrado. Podemos ver que ahora el denominador nos queda 3 términos, se nos fue el factor que estaba, que era el x cuadrado, pero nos quedó aquí un factor x, a diferencia del anterior, que la x cuadrado del numerador se fue y quedó una x en el denominador. Al evaluar el límite cuando x tiende a infinito de cada uno de estos términos, podemos ver que todos estos términos se anulan porque cuando la x tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 2x sobre 4. El numerador va a tender a infinito y el denominador el límite de una constante, la misma constante. Por lo tanto, tenemos que ese límite es infinito. Y el último ejemplo que tenemos acá, podemos observar que tanto en el numerador como en el denominador, la x elevada a la cuarta es la de mayor exponente y es la que vamos a sacar como factor común. Por lo tanto, en este caso se van a simplificar las x cuarta, además de, obviamente, simplificarse las x en cada uno de estos términos. Nos queda el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. Todos estos términos, en donde aparece la x en el denominador, su límite va a dar 0. Por lo tanto, nos va a quedar el límite de una constante y es la misma constante. Podemos ver y sacar una regla acá. Podemos ver que si el numerador tiene grado 2 y el denominador tiene grado 3, es decir, el grado del numerador es más chico que el grado del denominador, siempre el límite va a dar 0. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, siempre el límite va a dar infinito. Y si el grado del numerador es igual al grado del denominador, el límite se obtiene dividiendo los coeficientes principales del numerador y el denominador. ¿Qué es este cuadrito que yo les puse acá? Acá tenemos dos polinomios, p de x y q de x. El grado de p lo llamamos n, el grado de q lo llamamos m, y si el grado de p es igual al grado de q, es decir, n es igual a q, lo que tenemos que hacer es dividir los coeficientes principales de p y q. Si el grado de p, que es n, es menor al grado de q, que es m, entonces el límite cuando x tiende a infinito de esa expresión nos va a dar siempre 0. Si el grado de n es mayor al grado de m, entonces el límite cuando x tiende a infinito de este cociente siempre va a dar infinito. Este es otro caso de cociente de infinitos, en el que tenemos que aplicar propiedades de límite, ya que tenemos el límite cuando x tiende a infinito de una expresión algebraica racional elevado a otra expresión algebraica racional. Entonces tenemos que aplicar propiedades de límite, es decir, aplicar el límite cuando x tiende a infinito en la base y el límite cuando x tiende a infinito en el exponente. Acá podemos ver que nos queda en ambos casos un cociente de polinomios de igual grado y podemos aplicar entonces la regla vista recientemente. Yo forcé factor común en el numerador y en el denominador, tanto en la base como en el exponente, para seguir practicando esta indeterminación, pero podemos observar que si tienen el mismo grado,
ya sabíamos con anticipación que el límite cuando x tiende a infinito de la base nos iba a dar, en este caso, 2/3, y el límite cuando x tiende a infinito en el exponente nos iba a dar 6/3, o sea, 2. Es decir, que el límite cuando x tiende a infinito, en este caso, nos va a dar 2/3, que es el límite cuando x tiende a infinito de la base, elevado al cuadrado, que es el límite cuando x tiende a infinito del exponente. Es decir, 4/9. Si hacemos la gráfica con el GeoGebra, podemos verificar que efectivamente cuando x tiende a más o menos infinito, la función tiende a 4/9. Continuamos con cociente de infinito, pero en este caso la indeterminación se genera porque el cociente está entre dos exponenciales. Podemos ver que e a la x se comporta diferente cuando x tiende a más infinito que cuando x tiende a menos infinito. Así que, ojo, acá debemos analizar esos dos casos. En este ejercicio en particular, solamente se nos pide que calculemos el límite cuando x tiende a más infinito. Podemos ver que e a la x, la base es e, por lo tanto es mayor que 1, por lo tanto es una función creciente. Cuando x tiende al más infinito, e a la x tiende al más infinito. Por lo tanto, nos queda una indeterminación de infinito sobre infinito. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que forzar factor común al infinito más potente, que en este caso es e a la x. Recordar que cuando uno saca factor común, para saber lo que colocamos dentro de ese paréntesis, lo que tenemos que hacer es dividir cada uno de estos términos por el factor común. Aquí podemos ver que e a la x se puede simplificar. Lo simplificamos porque sabemos que esos factores son distintos de 0. Al simplificar nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 2 más 1 sobre e a la x en el numerador y 1 menos 1 sobre e a la x en el denominador. Tenemos que analizar los denominadores. Miren aquí, e a la x cuando x tiende a más infinito va a tender a más infinito. Por lo tanto, todo este término va a tender a 0. Lo mismo sucede acá en el denominador. E a la x tiende a más infinito cuando x tiende a más infinito, por ende todo este cociente va a tender a 0. Entonces, sabemos que ese término tiende a 0, que este término tiende a 0, y nos va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito del cociente entre dos constantes. O sea, el límite cuando x tiende a más infinito de 2 dividido el límite cuando x tiende a más infinito de 1. Y eso nos va a dar 2. Ahora, ¿qué pasa si nos pidieran el límite cuando x tiende a menos infinito? ¿Sucede lo mismo? ¿Nos queda indeterminado? Observemos. Cuando x tiende a menos infinito, ¿cómo se comporta e a la x? Cuando x tiende a menos infinito, e a la x tiende a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? En este caso, 2 por e a la x va a tender a 0 y e a la x va a tender a 0. Entonces, acá no nos queda una indeterminación de infinito sobre infinito. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 1 de una constante. Y el límite cuando x tiende a infinito negativo de una constante es la misma constante. Por eso nos da menos 1. Por eso es tan importante, cuando tenemos exponenciales, analizar ambos casos. En este caso, la indeterminación solo está cuando analizamos x tendiendo al más infinito. Tenemos la gráfica de la función que estábamos analizando y podemos ver que cuando x tiende al más infinito, la función tiende a 2. En cambio, cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 1, que es lo que calculamos recién. Acá tenemos otro ejemplo
de cociente en donde aparecen también exponenciales y nos piden x tendiendo a infinito. Tenemos que analizar nuevamente cuando x tiende a más infinito y a menos infinito, porque la exponencial se comporta de manera diferente. Cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. ¿Qué pasa cuando tiende a menos infinito? 3 a la x y 2 a la x, ¿a qué van a tender? Van a tender a 0. Por lo tanto, este límite, cuando x tiende a menos infinito, termina dando 1, porque nos queda el límite de una constante. En cambio, cuando analizamos el límite de x tendiendo a más infinito, 3 a la x y 2 a la x tienden a más infinito. Y acá sí tenemos una indeterminación de infinito sobre infinito. Tenemos que justamente forzar factor común al infinito más potente. En este caso, el infinito más potente entre 3 a la x y 2 a la x es 3 a la x, que es el que crece más rápidamente. Acá podemos ver que al sacar factor común en el denominador, estos dos términos nos van a quedar dividiendo por 3 a la x. Podemos simplificar porque sabemos que estamos ante un factor que es distinto de 0 y al simplificar nos queda el límite de esta expresión. Entonces, volvemos a analizar qué ocurre ahora con cada uno de los términos. 3 a la x, cuando x tiende a más infinito, tiende a infinito. Entonces, este cociente va a tender a 0. Acá sucede lo mismo. Cuando tenemos 3 a la x, ¿sí? Y x tiende a más infinito, 3 a la x tiende a más infinito. Entonces, 2 dividido 3 a la x va a tender a 0. ¿Qué sucede con esto? Aquí podemos, ¿sí?, asociar, es decir, podemos hacer 2 tercios elevado a la x, lo contrario de la propiedad distributiva. Como la base es menor que 1, 2 tercios el límite cuando x tiende a más infinito, ¿a qué va a tender? En este caso va a tender a 0 también. Entonces, ¿qué nos va a quedar? En el numerador el límite de una constante, que es 1. Y en el denominador el límite va a tender a 0. Por lo tanto, sabemos que ese límite va a tender a más infinito. Acá tenemos la gráfica de esta función y podemos observar, la hicimos con el GeoGebra, que cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 1.